Hola queridos, soy Carmen, tengo 73 años, soy jubilada y vivo en Madrid, España. Antes de contarles mi historia, quiero pedirles que si les gusta lo que van a escuchar, no olviden darle like a este video, suscribirse al canal y compartirlo con sus familiares y amigos, porque historias como esta necesitan ser escuchadas por muchas personas. Mi nombre completo es Carmen Delgado. Trabajé toda mi vida como maestra de primaria en una escuela pública del barrio de Chamberí, y después de 40 años enseñando a niños, pensé que mi vejez sería tranquila en la casa que construí con mi difunto esposo Ricardo. Pero déjenme contarles lo que pasó hace 3 semanas, cuando estaba en mi cocina preparando la cena, y de repente toda la casa se quedó completamente a oscuras, sin electricidad, sin calefacción, sin nada. Y cuando salí corriendo al patio trasero, vi a mi yerno Javier cortando los cables de la luz con unas tijeras enormes, mientras me gritaba que ya era hora de que me largara de mi propia casa, porque él y mi hija necesitaban el espacio para sus hijos. Y cuando le dije que esa era mi casa, la casa que había comprado con mi esposo después de 30 años trabajando, él se rió en mi cara y me dijo que ellos eran más jóvenes y necesitaban la casa más que una vieja como yo, y que si no me iba por las buenas, me iba a hacer la vida imposible hasta que no tuviera más remedio que irme. Pero lo que él no sabía es que mi vecino Roberto, que es electricista, desde hace 20 años, había visto todo desde su ventana y ya estaba planeando algo que cambiaría completamente la situación. Pero para entender cómo llegué a vivir la pesadilla más grande de mi vida, necesito contarles toda la historia desde el principio. Todo comenzó hace 2 años, cuando mi hija Elena se casó con Javier Morales, un hombre de 35 años que trabajaba como vendedor de seguros y que desde el primer día que lo conocí me dio muy mala espina, pero mi hija estaba enamorada. Y yo traté de darle una oportunidad porque quería que ella fuera feliz. Elena había sido siempre una niña dulce y obediente, pero después de conocer a Javier, empezó a cambiar su manera de hablarme. Empezó a cuestionarme cuando le daba consejos y a defender cada cosa que él hacía, incluso cuando eran cosas que claramente estaban mal. Al principio pensé que era normal, que todas las parejas pasan por un periodo de adaptación, pero con el tiempo me di cuenta de que Javier la estaba manipulando para que se alejara de mí y para que pusiera sus intereses por encima de todo lo demás. Eu no hacía idea de lo que realmente estaba pasando por la cabeza de ese hombre, pero los primeros signos extraños aparecieron durante la boda, cuando Javier se acercó a mí durante el brindis y me susurró al oído que ahora él era el hombre de la familia y que yo ya no tenía que preocuparme por tomar decisiones importantes, que él se haría cargo de todo, incluida mi casa. En ese momento pensé que estaba siendo amable, que tal vez quería ayudarme con las reparaciones o el mantenimiento, pero la manera en que lo dijo, con esa sonrisa que no llegaba a sus ojos, me hizo sentir un escalofrío que no pude explicar. Durante los meses siguientes, Javier empezó a visitarme con mucha frecuencia, siempre con Elena, pero él parecía más interesado en inspeccionar mi casa que en conversar conmigo. Caminaba por todos los cuartos como si estuviera calculando algo, miraba por las ventanas, revisaba las instalaciones y, cuando le preguntaba qué estaba haciendo, me decía que solo quería asegurarse de que todo estuviera en buen estado para que yo viviera cómoda. Pero el destino tenía otros planos para mí, porque una tarde de octubre, mientras estaba regando las plantas de mi jardín, escuché a Javier hablando por teléfono en voz muy baja cerca de la ventana de la sala, y aunque no pude entender todo lo que decía, alcancé a escuchar las palabras casa, vieja y deshacerse, y cuando me acerqué un poco más para tratar de oír mejor, él terminó la llamada abruptamente y me saludó con esa sonrisa falsa que ya había aprendido a reconocer. Esa noche no pude dormir, dándole vueltas en la cabeza a esas palabras que había escuchado, tratando de convencerme de que tal vez había malinterpretado la conversación, pero en el fondo de mi corazón sabía que algo no estaba bien. Las visitas de Javier y Elena se volvieron más frecuentes, y cada vez que venían, él hacía comentarios sobre lo grande que era mi casa para una sola persona, sobre lo difícil que debía ser para mí mantenerla limpia y en buen estado, sobre lo peligroso que era que una mujer de mi edad viviera sola en una casa tan grande, y aunque trataba de sonar preocupado por mi bienestar, yo podía ver en sus ojos que había algo más detrás de sus palabras. Elena siempre asentía con la cabeza cuando él hablaba, y cuando yo trataba de defenderme diciendo que me sentía perfectamente bien en mi casa, que la había mantenido impecable durante más de 30 años y que no tenía ninguna intención de mudarme, ella me decía que tal vez Javier tenía razón y que debería considerar la posibilidad de irme a vivir a un lugar más pequeño y más apropiado para mi edad.
Fue cuando descubrí verdades sobre lo que realmente estaba pasando. Una mañana de noviembre, cuando fui a la notaría para revisar algunos papeles de la herencia de mi esposo, y mientras esperaba mi turno, escuché una conversación entre dos empleados que estaban hablando sobre casos de familias que presionaban a los ancianos para que vendieran sus propiedades o se las transfirieran a parientes más jóvenes. Y uno de ellos mencionó específicamente el caso de una señora mayor cuyos hijos la habían estado presionando para que les diera su casa, usando tácticas de manipulación emocional y chantaje psicológico para conseguir lo que querían. En ese momento, todo encajó en mi mente como las piezas de un rompecabezas, y me di cuenta de que Javier no estaba preocupado por mi bienestar, sino que quería apoderarse de mi casa, y estaba usando a mi propia hija para conseguirlo. Cuando regresé a casa esa tarde, encontré a Javier y Elena sentados en mi sala, revisando unos papeles que habían sacado de mi escritorio sin mi permiso, y cuando les pregunté qué estaban haciendo, Javier me explicó con toda naturalidad que habían estado viendo mis documentos de propiedad para entender mejor mi situación financiera, y que habían concluido que lo mejor para todos sería que yo les transfiriera la casa a ellos, ya que así Elena tendría seguridad económica para el futuro, y yo podría irme a vivir a una residencia de ancianos donde estarían mejor preparados para cuidarme. Cuando le dije que esa casa era mi hogar y que no tenía ninguna intención de irme, él me respondió que yo ya estaba muy mayor para tomar ese tipo de decisiones importantes y que como familia tenían la responsabilidad de protegerme de mí misma. En aquel momento todo mudó para mí, porque vi la verdadera personalidad de Javier por primera vez sin el disfraz de amabilidad que había estado usando durante tanto tiempo. Vi la frialdad en sus ojos, la manera calculadora en que me hablaba, como si yo fuera un obstáculo que había que remover para conseguir lo que él quería. Y cuando miré a mi hija Elena esperando que me defendiera, que me apoyara, que les dijera que estaban equivocados, ella evitó mi mirada y me dijo en voz muy baja que tal vez ellos tenían razón, que tal vez era hora de que yo empezara a pensar en mi futuro de manera más práctica. Sentí como si me hubieran dado una puñalada en el corazón, porque la niña que había criado, que había educado, que había amado incondicionalmente durante 30 años, estaba traicionándome por un hombre que apenas conocía desde hacía 2 años. Esa noche, después de que se fueron, me senté en mi cocina a tomar una taza de té y a reflexionar sobre lo que había pasado, y me di cuenta de que tenía que tomar una decisión muy importante, o me dejaba manipular por ellos, y perdía mi casa y mi dignidad, o encontraba la manera de defenderme y luchar por lo que era mío por derecho. Decidí que no iba a permitir que nadie me quitara lo que había construido con tanto esfuerzo durante toda mi vida, pero también sabía que tenía que ser muy cuidadosa, porque Javier había demostrado que era capaz de usar a mi propia hija en mi contra, y no sabía hasta dónde estaría dispuesto a llegar para conseguir lo que quería. O que aconteceu depois me chocó completamente, porque al día siguiente, cuando desperté, me di cuenta de que alguien había estado en mi casa durante la noche. Algunas cosas estaban en lugares diferentes a donde yo las había dejado. Algunos cajones estaban ligeramente abiertos, y cuando revisé mi escritorio descubrí que faltaban algunos documentos importantes, incluida una copia de mi testamento y los papeles originales de la escritura de la casa. Inmediatamente llamé a Elena para preguntarle si sabía algo al respecto, pero ella me dijo que yo debía estar confundida, que seguramente había movido las cosas yo misma y las había olvidado, y que era normal que a mi edad empezara a tener problemas de memoria, pero yo sabía perfectamente que alguien había entrado a mi casa y había robado mis documentos. 3 días después, el teléfono de mi casa sonó muy temprano en la mañana, y cuando contesté, escuché la voz de un hombre que no conocía, que me dijo que representaba a una empresa de bienes raíces, y que había escuchado que yo estaba interesada en vender mi propiedad, y que ellos podrían ofrecerme un precio muy bueno si actuaba rápidamente. Cuando le pregunté quién le había dado mi información, él me dijo que había sido referido por un familiar mío, pero cuando le pedí que me diera más detalles, colgó el teléfono abruptamente. En ese momento supe sin lugar a dudas que Javier estaba detrás de todo esto, que había robado mis documentos para tener información sobre mi propiedad y que estaba contactando a agentes de bienes raíces para presionarme a vender. Era imposible imaginar que mi propia familia fuera capaz de traicionarme de esa manera, pero los siguientes días fueron como vivir en una pesadilla, porque empezaron a llegar llamadas telefónicas a todas horas del día y de la noche, siempre de diferentes personas que decían representar empresas inmobiliarias, compañías de seguros o servicios de mudanza, todas ofreciéndome ayuda para vender mi casa o mudarme a una residencia de ancianos. Y aunque yo les decía que no estaba interesada y que no había solicitado ningún tipo de información, las llamadas seguían llegando.
Además, empezaron a aparecer folletos y propaganda en mi buzón de correo, todos relacionados con la venta de propiedades o residencias para la tercera edad, y aunque traté de ignorarlos, era evidente que alguien había dado mi información personal a todas esas empresas. La verdad estaba ben a mi frente cuando una tarde, mientras estaba limpiando las ventanas de la sala, vi a Javier parado en la esquina de mi calle hablando por teléfono y señalando hacia mi casa, y aunque traté de escuchar lo que decía, estaba demasiado lejos para entender sus palabras, pero su lenguaje corporal me decía todo lo que necesitaba saber. Estaba planeando algo relacionado con mi propiedad y yo era la única que se interponía en su camino. Esa misma noche, Elena vino a visitarme sola por primera vez en varios meses, y pensé que tal vez había venido a disculparse, a decirme que se había dado cuenta de que Javier estaba manipulándola, pero en lugar de eso me dijo que había estado pensando mucho en nuestra conversación anterior y que había llegado a la conclusión de que mudarse a una residencia de ancianos realmente sería lo mejor para mí, que allí tendría compañía de otras personas de mi edad, que tendría atención médica disponible las 24 horas del día y que ella podría visitarme regularmente sin tener que preocuparse por mi seguridad. Cuando le pregunté directamente si Javier la había enviado para convencerme, ella negó rotundamente. Pero yo podía ver en sus ojos que estaba mintiendo, que estaba repitiendo palabras que él le había enseñado. Y cuando le dije que no tenía ninguna intención de irme de mi casa, que me sentía perfectamente bien viviendo sola y que no necesitaba que nadie tomara decisiones por mí, ella se puso muy molesta y me acusó de ser egoísta, de no pensar en el futuro, de no considerar la preocupación que mi familia sentía por mí. Le respondí que la única persona que parecía estar preocupada por mí era ella, y que esa preocupación había aparecido curiosamente después de que se casara con Javier, y que antes de conocerlo nunca había cuestionado mi capacidad para cuidar de mí misma. Jamás pensé que vería a mi propia hija tratarme con tanto desprecio, pero esa noche Elena me gritó por primera vez en su vida. Me dijo que yo era una mujer obstinada y caprichosa, que no entendía lo que era mejor para mí, que Javier era el único que realmente se preocupaba por mi bienestar, y que yo debería estar agradecida de tener un yerno que estuviera dispuesto a ayudarme en lugar de criticarlo constantemente. Cuando traté de explicarle que Javier no estaba tratando de ayudarme, sino de apoderarse de mi propiedad, ella me dijo que yo estaba paranoica, que estaba inventando teorías conspirativas porque no podía aceptar que ya no era joven y que necesitaba ayuda para tomar decisiones importantes. Esa conversación terminó con Elena saliendo de mi casa, dando un portazo, y yo quedé sentada en mi sala llorando, no tanto por la discusión que habíamos tenido, sino por la comprensión dolorosa de que había perdido a mi hija, que Javier había conseguido manipularla tan completamente que ahora ella lo defendía a él por encima de mí, y que estaba dispuesta a traicionarme para complacerlo. Durante los días siguientes traté de contactarla varias veces, pero ella no respondía a mis llamadas telefónicas ni mis mensajes, y cuando finalmente logré hablar con ella, me dijo que no quería verme hasta que yo entrara en razón y aceptara mudarme voluntariamente. De repente, todo fue sentido cuando recibí una carta certificada de un abogado que representaba a Elena y Javier, en la cual me informaban que habían iniciado un proceso legal para declararme mentalmente incompetente para manejar mis propios asuntos, basándose en el testimonio de varios testigos que supuestamente habían observado comportamientos erráticos de mi parte, incluyendo olvidos frecuentes, confusión y dificultad para tomar decisiones racionales. La carta explicaba que si el proceso tenía éxito, ellos serían designados como mis tutores legales y tendrían el derecho de tomar todas las decisiones relacionadas con mi bienestar, incluyendo dónde vivir y cómo manejar mis propiedades. Cuando leí esa carta, sentí una mezcla de terror y rabia que nunca había experimentado antes en mi vida. Terror porque me di cuenta de que Javier había estado planeando esto desde el principio, que todas sus visitas, todos sus comentarios sobre mi edad y mi capacidad, todas las llamadas telefónicas y la propaganda que había estado recibiendo, habían sido parte de un plan cuidadosamente orquestado para crear evidencia de que yo no era competente para vivir sola, y rabia porque había subestimado la maldad de la que era capaz este hombre, la facilidad con la que había manipulado a mi hija para que participara en su plan, y la crueldad con la que estaba dispuesto a destruir mi vida para conseguir lo que quería. Pero lo que más me dolió fue darme cuenta de que Elena había estado colaborando con él voluntariamente, que había estado mintiendo sobre mi comportamiento, inventando historias sobre olvidos y confusión que nunca habían ocurrido, y que estaba dispuesta a traicionarme de la manera más profunda posible con tal de complacer a su marido. Esa noche no pude dormir. Me quedé despierta caminando por mi casa,
tocando los muebles que había comprado con Ricardo, mirando las fotografías de Elena cuando era niña, recordando todos los sacrificios que había hecho para darle la mejor vida posible, y preguntándome cómo había llegado a este punto, cómo era posible que la niña dulce y cariñosa que había criado se hubiera convertido en una mujer capaz de traicionarme de esa manera. Al día siguiente decidí que tenía que buscar ayuda legal, así que fui a ver a un abogado especializado en derechos de los ancianos, un hombre mayor llamado Dr. Mendoza que había sido recomendado por una amiga mía que había pasado por una situación similar. Cuando le expliqué lo que estaba pasando, él me dijo que desafortunadamente era un problema muy común, que había muchas familias que utilizaban el sistema legal para apoderarse de las propiedades de los ancianos, y que aunque tenía derecho a defenderme, el proceso sería largo, costoso y emocionalmente agotador. El doctor Mendoza me explicó que para ganar el caso necesitaríamos demostrar que yo era completamente competente, mental y físicamente, que tendríamos que conseguir evaluaciones médicas y psicológicas, testimonios de personas que pudieran confirmar mi capacidad para vivir independientemente, y evidencia de que Elena y Javier estaban actuando por motivos económicos, en lugar de preocupación genuina por mi bienestar. También me advirtió que durante el proceso ellos probablemente intensificarían sus esfuerzos para hacerme parecer incompetente, y que tenía que estar preparada para enfrentar todo tipo de situaciones difíciles. Cuando salí do escritorio do advogado me sentía abrumada pero decidida. Sabía que la batalla que tenía por delante sería la más difícil de mi vida, pero también sabía que no podía permitir que Javier y Elena destruyeran todo lo que había construido durante 70 años. Durante las siguientes semanas seguí todos los consejos del doctor Mendoza. Me hice todos los exámenes médicos necesarios. Busqué testimonios de personas que conocían mi situación y traté de documentar cada una de las tácticas de intimidación que Elena y Javier estaban usando en mi contra. Pero mientras yo estaba concentrada en prepararme para la batalla legal, Javier estaba planificando un ataque mucho más directo y cruel, algo que demostraría una vez por todas el tipo de hombre que realmente era, y hasta dónde estaba dispuesto a llegar para conseguir lo que quería. Una noche de diciembre, mientras estaba viendo televisión en mi sala, escuché ruidos extraños que venían del exterior de mi casa como si alguien estuviera manipulando algo en el patio trasero, pero cuando me asomé por la ventana no pude ver nada porque estaba muy oscuro. A la mañana siguiente me desperté muy temprano porque hacía mucho frío en mi habitación, y cuando traté de encender la calefacción, me di cuenta de que no había electricidad en toda la casa, ni luces, ni calefacción, ni refrigerador, nada funcionaba. Al principio pensé que tal vez había sido una falla del sistema eléctrico del barrio, pero cuando miré por la ventana vi que todas las casas de mis vecinos tenían electricidad normal, así que salí al patio trasero para revisar el medidor de luz y descubrí que alguien había cortado los cables principales que conectaban mi casa con la red eléctrica. Inmediatamente llamé a la compañía eléctrica desde el teléfono de mi vecina, y cuando vinieron a inspeccionar el daño, el técnico me dijo que los cables habían sido cortados deliberadamente con herramientas, que no había sido un accidente o una falla del sistema, sino un acto de vandalismo intencional. Cuando le pregunté cuánto costaría reparar el daño, me dijo que serían varios miles de euros y que tomaría al menos una semana conseguir todas las piezas necesarias y hacer las reparaciones, porque habían cortado no solo los cables, sino también parte del equipo de conexión. En ese momento supe sin lugar a dudas que Javier había sido el responsable, que había cortado mi electricidad para forzarme a irme de mi casa, porque sabía que una mujer de mi edad no podría vivir sin calefacción durante el invierno, especialmente considerando que las temperaturas estaban bajando de 0 grados durante la noche. Era una táctica cruel y desesperada, pero también era una táctica efectiva, porque sin electricidad mi casa se volvería prácticamente inhabitable en cuestión de días. Mas o peor ainda estaba por vir, porque esa misma tarde, mientras estaba tratando de encontrar una solución temporal para el problema de la electricidad, Elena y Javier aparecieron en mi puerta con una sonrisa fingida y una propuesta que supuestamente solucionaría todos mis problemas. Javier me dijo que había escuchado sobre mi problema eléctrico y que casualmente conocía a un electricista muy bueno, que podría hacer las reparaciones a un precio muy razonable, pero que desafortunadamente ese electricista estaba muy ocupado y no podría venir hasta dentro de varias semanas. Elena agregó que mientras tanto yo no podía quedarme en una casa sin electricidad, especialmente en pleno invierno, y que por mi seguridad y mi salud, sería mejor que me fuera a quedar temporalmente a un hotel, o, mejor aún, que aceptara su oferta de irme a vivir a una residencia de ancianos donde tendría calefacción, electricidad
y todo lo que necesitara para estar cómoda. Cuando les dije que sabía perfectamente que había sido Javier quien había cortado mi electricidad, él se puso muy indignado y me acusó de estar paranoica y delirante. Y Elena me dijo que ya era hora de que aceptara que necesitaba ayuda profesional porque estaba perdiendo el contacto con la realidad. La discusión se volvió muy intensa, con Javier gritándome que ya estaba harto de mi actitud obstinada y que una manera u otra iba a conseguir que me fuera de esa casa. Y Elena llorando y diciéndome que solo querían ayudarme, pero que yo era demasiado orgullosa para aceptar su ayuda. Cuando les dije que no iba a irme de mi casa bajo ninguna circunstancia, que prefería morir de frío antes que darles el gusto de verme rendida, Javier me miró con una expresión de puro odio y me dijo que si esa era mi decisión, él se aseguraría de que mi vida fuera tan miserable que no tendría más remedio que cambiar de opinión. Después de que se fueron, me quedé sentada en mi sala fría y oscura, envuelta en todas las mantas que pude encontrar, tratando de decidir qué hacer. Sabía que tenía que encontrar una manera de conseguir electricidad rápidamente, pero también sabía que Javier había sido muy cuidadoso en su sabotaje. Había cortado los cables de tal manera que la reparación sería costosa y complicada, y había coordinado su ataque para que coincidiera con la época más fría del año, cuando sería más difícil para mí resistir sin calefacción. Pero lo que Javier no sabía, lo que había pasado completamente por alto en sus cálculos maliciosos, era que yo tenía un vecino llamado Roberto Vázquez, que no solo era electricista profesional con más de 20 años de experiencia, sino que también era una de las personas más decentes y honestas que había conocido en mi vida, y que había estado observando muy cuidadosamente todo lo que había estado pasando en mi casa durante los últimos meses. Roberto vivía en la casa de al lado con su esposa María y sus 2 hijos adolescentes, y aunque nunca habíamos sido amigos íntimos, siempre habíamos mantenido una relación cordial de buenos vecinos, ayudándonos mutuamente cuando era necesario, prestándonos herramientas o ingredientes de cocina, cuidando las casas el uno del otro cuando salíamos de viaje. Era un hombre tranquilo y observador, que trabajaba principalmente instalando sistemas eléctricos en edificios comerciales, y que tenía la reputación en el barrio de ser absolutamente confiable y honesto en su trabajo. Durante las semanas anteriores había notado que Roberto me había estado saludando con más frecuencia de lo usual, que se había ofrecido varias veces a ayudarme con pequeñas reparaciones en mi casa, y que había hecho comentarios sutiles sobre algunos de los visitantes que había estado recibiendo, especialmente sobre Javier, a quien había visto varias veces merodeando por mi propiedad cuando yo no estaba en casa. En retrospectiva me di cuenta de que Roberto había estado tratando de protegerme sin que yo me diera cuenta, que había estado vigilando mi casa y había notado que algo no estaba bien. La mañana después de que Javier cortara mi electricidad, Roberto tocó mi puerta muy temprano, antes de que yo tuviera oportunidad de llamarlo o de pedirle ayuda. Y cuando abrí la puerta vi que traía una caja de herramientas y varios rollos de cable eléctrico. Me dijo que había visto que no tenía luz desde la noche anterior, que había inspeccionado los daños desde su patio, y había visto que alguien había saboteado deliberadamente mi sistema eléctrico, y que si yo estaba de acuerdo, él podría hacer una reparación temporal gratuita mientras conseguíamos las piezas necesarias para una reparación permanente. Cuando él le dice eso, me puse a llorar de alivio, no solo porque finalmente iba a tener electricidad otra vez, sino porque me di cuenta de que no estaba completamente sola, que había al menos una persona en el mundo que se preocupaba por mí sin esperar nada a cambio, y que estaba dispuesta a ayudarme en mi momento de mayor necesidad. Roberto me tranquilizó diciéndome que no tenía que preocuparme por nada, que él se haría cargo de todo, y que además había algo más que quería discutir conmigo cuando terminara con las reparaciones. Durante las siguientes horas, Roberto trabajó en mi sistema eléctrico con una eficiencia y una habilidad que me impresionaron mucho. No solo restauró la electricidad en toda mi casa, sino que también mejoró algunas de las conexiones antiguas que habían estado causando problemas menores durante años. Mientras trabajaba, me contó que había estado observando a Javier durante semanas, que había notado que había estado merodeando por mi propiedad a horas extrañas, y que la noche anterior había visto exactamente cuando cortó los cables de mi electricidad. Pero lo más importante de todo, Roberto me dijo que había estado grabando en video todas las actividades sospechosas que había observado usando una cámara de seguridad que había instalado en su propia casa para proteger su taller, y que tenía evidencia clara y detallada de Javier cortando mis cables eléctricos. Evidencia que podríamos usar no solo para presentar cargos criminales en su contra, sino también para demostrar en el proceso de tutela que él estaba usando tácticas de intimidación y sabotaje para forzarme a abandonar mi propiedad. Cuando Roberto me mostró el video en su teléfono,
No podía creer lo que estaba viendo. Allí estaba Javier, claramente visible a la luz de la luna, cortando sistemáticamente los cables de mi sistema eléctrico con unas tijeras grandes, trabajando con la precisión de alguien que había planeado cuidadosamente lo que estaba haciendo. El video mostraba no solo el acto de vandalismo en sí, sino también la expresión de satisfacción maliciosa en su cara cuando terminó de cortar el último cable, como si estuviera disfrutando del daño que me estaba causando. Roberto me explicó que había estado documentando las actividades de Javier porque su instinto le decía que ese hombre era peligroso, que había algo en su comportamiento que no era normal, y que había decidido protegerme de la única manera que sabía, manteniendo evidencia de todo lo que hacía. También me dijo que su esposa María había estado preocupada por mí, que habían discutido varias veces sobre si deberían interferir o no en lo que parecía ser un asunto familiar, pero que después de ver el video, habían decidido que tenían la obligación moral de ayudarme. Con la electricidad restaurada y la evidencia del sabotaje de Javier en nuestras manos, finalmente sentí que tenía una oportunidad real de luchar contra él y ganar, pero Roberto me advirtió que tenía que ser muy cuidadosa sobre cómo usábamos esa información, porque Javier era obviamente un hombre desesperado y peligroso, y que cuando se diera cuenta de que habíamos descubierto su sabotaje, probablemente trataría de escalar sus ataques o de encontrar alguna manera de destruir la evidencia. Eu ainda no sabía o peor de lo que Javier era capaz, pero lo descubriría muy pronto, porque cuando él y Elena vinieron a visitarme esa tarde, esperando encontrarme derrotada y lista para rendirme, y en su lugar me encontraron con electricidad funcionando perfectamente, y una sonrisa confiada en mi cara, la expresión de shock y furia en la cara de Javier, me dijo todo lo que necesitaba saber sobre su verdadera naturaleza. Le pregunté muy inocentemente cómo había conseguido reparar mi electricidad tan rápido, y cuando le expliqué que mi vecino Roberto había tenido la amabilidad de ayudarme, vi cómo sus ojos se llenaron de una rabia que me dio escalofríos. Elena trató de mantener la pretensión de que estaban preocupados por mi bienestar, preguntándome si el electricista había hecho un trabajo seguro, y si yo estaba segura de que las reparaciones eran permanentes. Pero Javier no pudo disimular su frustración y su enojo. Me dijo que había sido muy irresponsable de mi parte contratar a alguien sin verificar sus credenciales, que podría haber riesgos de seguridad o problemas legales si el trabajo no había sido hecho correctamente, y que ellos tendrían que inspeccionar personalmente todas las reparaciones para asegurarse de que todo estuviera en orden. Cuando le dije que Roberto era un electricista profesional certificado con más de 20 años de experiencia y que conocía perfectamente lo que estaba haciendo, Javier insistió en que él mismo revisaría el trabajo, y pude ver que estaba buscando una manera de sabotear nuevamente mi sistema eléctrico o de encontrar alguna excusa para cuestionar la calidad de las reparaciones. Pero esta vez yo estaba preparada para él, y le dije muy claramente que no iba a permitir que tocara ninguna parte de mi sistema eléctrico, y que si tenía alguna preocupación sobre la seguridad de las instalaciones, podía contactar a un inspector oficial de la ciudad. La discusión que siguió fue la más intensa que habíamos tenido hasta ese momento, con Javier acusándome de ser irresponsable y peligrosa, de poner en riesgo no solo mi propia seguridad, sino la seguridad de todo el vecindario al contratar a alguien sin las verificaciones apropiadas, y Elena rogándome que reconsiderara mi posición y permitiera que Javier inspeccionara las reparaciones por mi propio bien. Pero yo me mantuve firme, y finalmente ellos se fueron, pero no antes de que Javier me dijera que esto no había terminado, que encontraría alguna manera de demostrar que yo no era competente para vivir sola, y que tarde o temprano tendría que aceptar que necesitaba supervisión. Esa noche Roberto vino a visitarme para asegurarse de que todo estuviera funcionando correctamente con la electricidad, y cuando le conté sobre la visita de Javier y Elena, él me dijo que había estado observando desde su ventana y había visto el lenguaje corporal agresivo de Javier cuando salieron de mi casa. Roberto me advirtió que debíamos estar preparados para su próximo movimiento, que un hombre como Javier no se daría por vencido fácilmente, y que probablemente trataría de encontrar alguna manera de desacreditar tanto a mí como a él. Lo que no esperábamos era que Javier fuera tan audaz y tan estúpido como para intentar sabotear mi electricidad, nuevamente. Pero eso fue exactamente lo que hizo 3 noches después, y esta vez Roberto estaba completamente preparado para atraparlo. Roberto había instalado cámaras adicionales apuntando directamente hacia mi casa, había mejorado la iluminación en su patio trasero para asegurar mejor visibilidad, y había coordinado con María para que ella también estuviera vigilando desde diferentes ángulos. Era cerca de medianoche cuando Javier regresó, obviamente pensando que a esa hora todos estarían durmiendo y que podría completar su sabotaje sin ser detectado.
Pero lo que no sabía era que Roberto había estado esperándolo durante 3 noches consecutivas, listo para atraparlo en el acto. Esta vez Javier no se conformó solo con cortar los cables, sino que trató de dañar el medidor eléctrico en sí mismo, aparentemente con la intención de causar un daño tan extenso que sería imposible hacer reparaciones rápidas. Pero mientras Javier estaba concentrado en su acto de vandalismo, Roberto salió silenciosamente de su casa por la puerta trasera, se acercó por detrás sin hacer ruido, y cuando Javier estaba en la posición más comprometedora posible, encendió una linterna muy potente directamente sobre él y le gritó que se detuviera inmediatamente porque estaba siendo grabado. La expresión de shock y terror en la cara de Javier cuando se dio cuenta de que había sido atrapado fue algo que Roberto me describió como una mezcla de culpabilidad, miedo y furia homicida. Javier trató de inventar una excusa, diciéndole a Roberto que había venido a inspeccionar el trabajo eléctrico porque estaba preocupado por mi seguridad, pero Roberto le respondió que tenía todo grabado, que era obvio que estaba tratando de sabotear el sistema eléctrico y que ya había llamado a la policía. En ese momento Javier perdió completamente el control y amenazó a Roberto, diciéndole que se metiera en sus propios asuntos, que esto era un problema familiar que no le concernía y que si no se alejaba y destruía las grabaciones, él se aseguraría de que Roberto se arrepintiera de haberse involucrado. Pero Roberto no se intimidó. Le dijo a Javier que tenía 2 opciones. Podía irse inmediatamente y no regresar nunca, o podía quedarse y explicarle a la policía por qué estaba destruyendo la propiedad de una anciana en medio de la noche. Javier obviamente escogió irse, pero antes de marcharse le dijo a Roberto que esto no había terminado, que había cometido un gran error al meterse en algo que no entendía, y que ambos, Roberto y yo, nos arrepentiríamos de haberlo desafiado. A la mañana siguiente Roberto vino a mi casa con las nuevas grabaciones, que mostraban aún más claramente que las primeras la intención maliciosa de Javier y su disposición a cometer actos criminales para conseguir lo que quería. Pero más importante aún, las grabaciones también mostraban las amenazas directas que había hecho contra Roberto y contra mí, lo cual según Roberto constituía intimidación criminal y podría resultar en cargos mucho más serios que simple vandalismo. Con toda esta evidencia, Roberto me convenció de que era hora de ir a la policía y presentar una denuncia formal contra Javier, no solo por el vandalismo y la destrucción de propiedad, sino también por intimidación y amenazas. Al principio, yo tenía miedo de tomar esa medida, porque sabía que involucrar a la policía haría que la situación se volviera mucho más seria y que probablemente destruiría para siempre cualquier posibilidad de reconciliación con Elena. Pero Roberto me hizo entender que ya no se trataba solo de mi propiedad o mi casa, sino de mi seguridad personal. Fuimos juntos a la estación de policía esa misma tarde, y cuando les mostramos los videos a los oficiales, su reacción fue inmediata y seria. Me dijeron que tenían evidencia más que suficiente para arrestar a Javier por varios delitos, incluyendo vandalismo, destrucción de propiedad y intimidación, y que las amenazas que había hecho contra Roberto constituían una violación adicional que podría resultar en cargos de felonía. El detective que manejó mi caso, el detective Morales, me explicó que desafortunadamente habían visto muchos casos similares en los últimos años. Familias que utilizaban tácticas de intimidación y sabotaje para forzar a los ancianos a abandonar sus propiedades, y que aunque era difícil conseguir evidencia sólida en la mayoría de esos casos, en mi situación teníamos documentación excepcional que haría que el caso fuera muy fácil de procesar. La policía arrestó a Javier 2 días después en su lugar de trabajo, y según el detective Morales, cuando lo confrontaron con los videos, él inicialmente trató de negar todo. Luego cambió su historia varias veces y finalmente admitió que había saboteado mi electricidad, pero afirmó que lo había hecho porque estaba genuinamente preocupado por mi seguridad y quería forzarme a mudarme a un lugar más seguro. Obviamente, nadie creyó esa excusa, especialmente considerando las amenazas que había hecho contra Roberto y la evidencia clara de que había estado planeando apoderarse de mi propiedad. El arresto de Javier fue como un terremoto en mi familia. Elena me llamó histérica esa noche, gritándome que había arruinado su matrimonio, que había destruido su felicidad, que Javier era un buen hombre que solo había tratado de ayudarme y que yo había malinterpretado completamente sus intenciones. Cuando traté de explicarle que tenía evidencia video de Javier saboteando mi electricidad en 2 ocasiones diferentes, ella me dijo que seguramente yo había manipulado esos videos, o que Roberto los había falsificado para hacerme quedar bien. La conversación se volvió cada vez más dolorosa, con Elena acusándome de ser una mujer egoísta y vengativa, que había arruinado la vida de su esposo solo porque no podía aceptar que él
estuviera tratando de cuidarme, y yo tratando desesperadamente de hacerle entender que Javier no estaba tratando de cuidarme, sino de robarme. Finalmente, Elena me dijo que, si yo seguía adelante con los cargos criminales contra Javier, ella nunca me perdonaría, que cortaría todo contacto conmigo para siempre, y que prefería no tener madre antes que tener una madre capaz de destruir a su propia familia. En aquel momento sentí como si mi corazón se partiera en 1000 pedazos, porque me di cuenta de que había perdido a mi hija para siempre, que la manipulación de Javier había sido tan completa y tan efectiva, que Elena realmente creía que yo era la villana de esta historia, y que él era la víctima inocente. Pero también me di cuenta de que no tenía otra opción, que si retiraba los cargos y dejaba que Javier saliera libre, él simplemente continuaría con sus ataques hasta que finalmente consiguiera lo que quería, y que la única manera de protegerme era seguir adelante con el proceso legal sin importar el costo personal. Durante las semanas siguientes, mientras el caso de Javier avanzaba por el sistema legal, mi vida cambió de maneras que nunca había anticipado. Roberto y María se convirtieron en mis protectores y mis amigos más cercanos. No solo me ayudaron con las reparaciones de mi casa y con todos los trámites legales, sino que me dieron el apoyo emocional que necesitaba para superar la traición de mi propia familia. Roberto instaló un sistema de seguridad completo en mi casa, con cámaras, luces con sensores de movimiento y alarmas, todo sin cobrarme un centavo porque dijo que era lo mínimo que podía hacer por una vecina que había demostrado tanta dignidad y coraje bajo circunstancias tan difíciles. El doctor Mendoza, mi abogado, me informó que el arresto y los cargos criminales contra Javier habían fortalecido enormemente mi posición en el caso de tutela, porque demostraban claramente que los motivos de Elena y Javier para declararme incompetente no tenían nada que ver con preocupación genuina por mi bienestar, sino con un plan deliberado para apoderarse de mi propiedad utilizando tácticas criminales. De hecho, el fiscal del distrito decidió usar mi caso como ejemplo de lo que llamó abuso financiero de ancianos y asignó recursos adicionales para asegurar que Javier recibiera el castigo más severo posible. Durante el juicio, que duró 3 días, Roberto y yo testificamos sobre todo lo que había pasado, y los videos que él había grabado fueron presentados como evidencia. Cuando vi esos videos proyectados en la sala del tribunal, con Javier claramente visible saboteando mi electricidad con expresión maliciosa, sentí una satisfacción profunda al saber que finalmente todo el mundo podía ver la verdad sobre lo que había estado pasando. Javier trató de mantener su historia de que había estado tratando de ayudarme, pero bajo interrogatorio su historia se desmoronó completamente, especialmente cuando el fiscal le preguntó por qué había amenazado a Roberto y por qué había saboteado mi electricidad en secreto, en lugar de simplemente hablar conmigo sobre sus preocupaciones. Elena testificó a favor de Javier, repitiendo las mismas acusaciones sobre mi supuesta incompetencia mental y mi comportamiento errático, pero cuando el abogado defensor trató de presentar evidencia de mis supuestos problemas de memoria y confusión, el doctor Mendoza presentó los resultados de todas las evaluaciones médicas y psicológicas que me había hecho hacer, todas las cuales demostraban que yo estaba en perfecta salud mental y física para mi edad, y que no había ninguna evidencia de deterioro cognitivo o incapacidad para vivir, independientemente. El momento más doloroso del juicio fue cuando Elena me miró directamente a los ojos desde el estrado de testigos y me dijo que ella creía sinceramente que Javier había estado tratando de protegerme de mí misma, que yo había malinterpretado sus intenciones debido a mi edad avanzada y mi resistencia al cambio, y que ella estaba convencida de que yo había manipulado la situación para hacer que Javier pareciera culpable cuando en realidad él era el único que se había preocupado, lo suficiente por mi bienestar como para tomar medidas drásticas. Cuando oí esas palabras salir de la boca de mi propia hija, entendí que la había perdido para siempre, que sin importar el resultado del juicio, sin importar cuánta evidencia hubiera de la culpabilidad de Javier, ella nunca iba a creer que había sido manipulada, nunca iba a admitir que había estado equivocada, y nunca iba a perdonarme por haber destruido lo que ella consideraba su matrimonio perfecto. Era como mirar a una extraña, a alguien que tenía la cara de mi hija, pero que había sido transformada completamente por la influencia venenosa de Javier. Pero la justicia finalmente prevalece cuando es apoyada por evidencia sólida y testimonios honestos. Y después de solo 2 horas de deliberación, el jurado declaró a Javier culpable de todos los cargos. El juez lo sentenció a 2 años de prisión por vandalismo y destrucción de propiedad, 1 año adicional por intimidación y amenazas, y le ordenó pagar restitución completa por todos los daños que había causado a mi propiedad, más una multa sustancial por lo que el juez describió como
un ataque cobarde y calculado contra una mujer anciana inocente. Durante la lectura de la sentencia, el juez hizo comentarios que me dieron una satisfacción profunda. Dijo que había visto muchos casos de abuso de ancianos durante su carrera, pero que raramente había visto un caso con evidencia tan clara de la malicia y la premeditación que Javier había demostrado. También elogió a Roberto por su ciudadanía ejemplar y su disposición a proteger a un vecino vulnerable, y me felicitó por mi coraje para enfrentar a mi atacante y buscar justicia sin importar el costo personal. Elena no estuvo presente para la lectura de la sentencia, pero después supe por el detective Morales que había presentado una solicitud de divorcio el día después de que el jurado declarara culpable a Javier, aparentemente finalmente convencida de que había estado equivocada sobre él cuando se enfrentó a la evidencia abrumadora y al veredicto unánime del jurado. Según el detective, cuando Javier fue llevado esposado después de la sentencia, Elena estaba llorando en el pasillo del tribunal, no de tristeza por él, sino de shock y horror al finalmente comprender la verdad sobre el hombre con quien se había casado. Pero para mí el momento más satisfactorio no fue la sentencia de Javier, sino lo que pasó 3 semanas después, cuando Elena tocó mi puerta una tarde lluviosa de marzo con los ojos rojos de llorar y una expresión de dolor y arrepentimiento que no había visto desde que era una niña pequeña. Al principio no me atrevía a abrir la puerta, porque había estado preparándome emocionalmente para la posibilidad de que nunca volviera a verla, de que la manipulación de Javier hubiera causado un daño permanente e irreparable en nuestra relación. Pero cuando finalmente abrí la puerta y vi su cara, supe inmediatamente que algo había cambiado, que la Elena que estaba parada en mi umbral era mi hija real, no la versión manipulada y hostil que había estado viviendo conmigo durante los últimos 2 años. Se desplomó en mis brazos llorando y pidiendo perdón, diciéndome que había sido una tonta ciega, que Javier la había manipulado tan gradualmente y tan hábilmente que ella no se había dado cuenta de lo que estaba pasando hasta que fue demasiado tarde. Elena me explicó que durante las semanas después del juicio había estado repasando todos sus recuerdos de los últimos 2 años, analizando todas las conversaciones que había tenido con Javier, todas las decisiones que habían tomado juntos, todas las cosas que él le había dicho sobre mí, y que había comenzado a ver el patrón de manipulación que había estado usando para controlarla. Me dijo que Javier había sido increíblemente sutil en su acercamiento, nunca diciéndole directamente que yo era incompetente o que necesitaba ser removida de mi casa, sino plantando semillas de duda que crecieron gradualmente hasta convertirse en convicciones. Durante esa conversación de reconciliación, que duró hasta muy tarde en la noche, Elena me contó detalles sobre la manipulación de Javier que me ayudaron a entender cómo había conseguido controlarla tan completamente. Me explicó que él había comenzado haciendo comentarios muy sutiles sobre mi edad, sugiriendo que tal vez yo estaba empezando a declinar más de lo que estaba dispuesta a admitir, y que como mi hija ella tenía la responsabilidad de protegerme incluso de mí misma. Gradualmente, según Elena, Javier había empezado a interpretar cada pequeño olvido o confusión normal de mi parte como evidencia de deterioro mental. Había exagerado cada pequeño problema de mantenimiento en mi casa como evidencia de que yo no podía cuidar adecuadamente de mi propiedad, y había reinterpretado cada expresión de independencia de mi parte como terquedad irracional que requería intervención. Lo más insidioso de todo, me dijo Elena, era que Javier había conseguido convencerla de que él era el único que realmente se preocupaba por mí, que todos los demás, incluida ella misma antes de conocerlo, habían estado ignorando signos obvios de que yo necesitaba ayuda. Elena también me confesó que durante los últimos meses de su matrimonio había empezado a tener dudas sobre las tácticas que Javier estaba usando, especialmente después de que cortó mi electricidad la primera vez, pero que él había conseguido convencerla de que sus métodos eran necesarios, porque yo era demasiado orgullosa para aceptar ayuda voluntariamente, y que a veces era necesario forzar a las personas mayores a hacer lo que era mejor para ellas. Cuando le pregunté cómo había finalmente logrado ver la verdad, me dijo que había sido durante el juicio, cuando vio los videos de Javier saboteando mi electricidad con esa expresión de satisfacción maliciosa, que se había dado cuenta de que un hombre que realmente se preocupara por mi bienestar nunca me habría hecho daño de esa manera. ¿O qué más? Me impresionó de nuestra conversación fue escuchar a Elena describir cómo había sido gradualmente aislada no solo de mí, sino de todos sus otros amigos y familiares. Cómo Javier había conseguido convencerla de que la mayoría de las personas en su vida no entendían la situación, y por lo tanto no eran fuentes confiables de consejo, y cómo había llegado a depender completamente de él para todas las decisiones importantes. Era un patrón clásico de abuso psicológico,
y me dio mucha tristeza darme cuenta de que mi hija había sido víctima de la misma manipulación cruel que él había estado usando contra mí. Pero también me dio esperanza ver que Elena había encontrado la fuerza para escapar de esa manipulación, que había sido capaz de reconocer la verdad cuando finalmente fue confrontada con evidencia que no podía negar, y que había tenido el coraje de admitir que había estado equivocada y de venir a pedirme perdón. Durante las semanas siguientes trabajamos juntas para reconstruir nuestra relación, y aunque sabíamos que tomaría tiempo sanar completamente las heridas que Javier había causado, ambas estábamos comprometidas a no permitir que él destruyera el amor que habíamos compartido durante toda la vida. Roberto y María jugaron un papel importante en esa reconciliación, no solo ofreciéndonos apoyo emocional durante el proceso difícil de reconstruir la confianza, sino también ayudándole a Elena a entender cómo había sido manipulada y a desarrollar estrategias para protegerse de futuras relaciones abusivas. Roberto en particular se convirtió en una figura paterna para Elena, llenando el vacío que había sido dejado por la muerte de su padre Ricardo años antes, y ofreciéndole la perspectiva de un hombre honesto y decente, que la ayudó a entender la diferencia entre amor genuino y manipulación disfrazada de cuidado. María, por su parte, se convirtió en la hermana mayor que Elena nunca había tenido, alguien que podía entender los desafíos únicos de una mujer joven tratando de reconstruir su vida después de escapar de una relación abusiva, y que podía ofrecer consejos prácticos sobre todo, desde asuntos legales hasta cuestiones emocionales. Juntas formamos una nueva familia elegida, un círculo de apoyo mutuo que era más fuerte y más auténtico que cualquier cosa que hubiéramos tenido antes. En cuanto a Javier, cumplió su sentencia completa de 3 años en prisión, y según entendí por el detective Morales, no fue una experiencia fácil para él, aparentemente otros prisioneros no tienen mucha paciencia con hombres que atacan a mujeres ancianas, y él pasó la mayor parte de su tiempo en aislamiento protectivo. Cuando finalmente fue liberado, se mudó a otra ciudad, y aunque técnicamente tenía derecho a contactar a Elena después de su divorcio, aparentemente había aprendido lo suficiente de su experiencia en prisión como para entender que sería mejor para él mantenerse alejado completamente de nuestra familia. El caso de tutela que Elena y Javier habían iniciado contra mí fue oficialmente retirado después de su arresto, y el doctor Mendoza me ayudó a presentar una demanda civil contra Javier por daños emocionales y financieros, que resultó en una compensación sustancial que me permitió hacer mejoras significativas a mi casa y establecer un fondo de emergencia para mi futuro. Más importante aún, el proceso legal estableció un precedente legal que el doctor Mendoza me dijo que sería útil para otros ancianos que enfrentaran situaciones similares. Durante los meses siguientes, mi historia se convirtió en algo así como una inspiración local. El detective Morales me pidió permiso para usar mi caso como ejemplo en seminarios de entrenamiento para otros oficiales sobre cómo reconocer y responder al abuso de ancianos, y varias organizaciones de derechos de los ancianos me invitaron a hablar sobre mi experiencia, para ayudar a educar a otras personas sobre las tácticas que usan los abusadores y la importancia de buscar ayuda cuando sea necesario. Lo que más me enorgullece de toda esta experiencia no es solo que logré proteger mi casa y mi independencia, sino que pude demostrar que los ancianos no somos víctimas indefensas que necesitan ser rescatadas o controladas por personas más jóvenes, sino que somos seres humanos completos, con derechos, dignidad y la capacidad de tomar nuestras propias decisiones sobre nuestras vidas. Mi historia se convirtió en un ejemplo de que nunca es demasiado tarde para luchar por lo que es correcto. Nunca es demasiado tarde para defenderse contra el abuso, y nunca es demasiado tarde para encontrar aliados inesperados que estén dispuestos a ayudar cuando más lo necesitamos. Roberto continúa siendo no solo mi vecino, sino uno de mis amigos más queridos. Él y María se han convertido en parte integral de mi vida, y sus hijos me consideran como una abuela honoraria. Roberto nunca me ha permitido pagarle por todo el trabajo eléctrico que hizo en mi casa. Dice que fue un honor poder ayudar, y que la amistad que hemos desarrollado vale más que cualquier compensación financiera que yo pudiera ofrecerle. María y yo hemos empezado un pequeño negocio juntas, haciendo conservas y productos caseros que vendemos en el mercado local, y hemos descubierto que trabajamos muy bien juntas y que disfrutamos la compañía de la otra. Elena, por su parte, ha reconstruido completamente su vida. Consiguió un trabajo nuevo en una empresa de marketing donde sus habilidades son apreciadas y respetadas. Se mudó a un apartamento pequeño pero cómodo cerca de mi casa, y ha empezado a salir nuevamente, pero esta vez con mucha más sabiduría y precaución sobre el tipo de hombre que permite entrar en su vida.
Hemos establecido una tradición de cenar juntas todos los domingos, y durante esas cenas hablamos no solo sobre nuestras semanas pasadas, sino también sobre nuestros planes futuros, nuestros sueños y nuestras esperanzas. Lo que he aprendido de toda esta experiencia es que la familia verdadera no está definida necesariamente por la sangre, sino por el amor, el respeto y la disposición a protegerse mutuamente cuando sea necesario. Roberto y María demostraron ser más familia para mí durante mi momento de mayor necesidad que mi propia hija en ese momento, pero Elena también demostró que es posible regresar de la manipulación y el abuso, que es posible reconocer los errores y trabajar para repararlos, y que el amor verdadero puede sobrevivir incluso las traiciones más dolorosas si ambas partes están dispuestas a hacer el trabajo necesario para sanar. También he aprendido que los ancianos tenemos que estar vigilantes contra las personas que quieren aprovecharse de nosotros, que tenemos que confiar en nuestros instintos cuando algo no se siente bien, y que tenemos que estar dispuestos a buscar ayuda cuando la necesitemos, incluso si esa ayuda viene de fuentes inesperadas. Pero más importante aún, he aprendido que nunca debemos rendirnos. Nunca debemos aceptar que somos demasiado viejos o demasiado débiles para luchar por nuestros derechos. Y nunca debemos permitir que otras personas nos convenzan de que no somos capaces de tomar nuestras propias decisiones sobre nuestras vidas. Mi casa sigue siendo mi castillo, el lugar donde he vivido los mejores y los peores momentos de mi vida, donde crié a mi hija, donde lloré la muerte de mi esposo, donde casi perdí todo lo que tenía, y donde finalmente encontré la fuerza para luchar por lo que era mío. Cada habitación tiene recuerdos, cada rincón tiene historia, y aunque hubo momentos durante la batalla con Javier cuando pensé que tal vez tendría que irme, ahora sé que este es mi hogar para siempre, y que nadie nunca más podrá quitármelo. Al final de todo, la historia de mi conflicto con Javier se convirtió en algo más grande que una simple disputa sobre una propiedad. Se convirtió en una historia sobre la dignidad humana, sobre el derecho de todas las personas a vivir con respeto y autonomía, sin importar su edad, y sobre la importancia de la comunidad y la solidaridad cuando enfrentamos a aquellos que quieren hacernos daño. Roberto, con su generosidad y su coraje, demostró que todavía hay personas buenas en el mundo que están dispuestas a ayudar sin esperar nada a cambio. Y Elena, con su eventual reconocimiento de la verdad y su disposición a pedir perdón, demostró que es posible romper los ciclos de manipulación y abuso si tenemos el coraje de enfrentar la realidad, sin importar cuán dolorosa sea. Y ahora, queridos oyentes, llegamos al final de mi historia. Una historia que comenzó con lo que parecía ser una situación desesperante, y que terminó siendo una de las experiencias más empoderadoras de mi vida. Espero que mi experiencia pueda servir como inspiración para otros que puedan estar enfrentando situaciones similares, que puedan entender que nunca están solos, que siempre hay ayuda disponible si tienen el coraje de buscarla, y que nunca es demasiado tarde para luchar por lo que es correcto. Si esta historia les ha tocado el corazón, si les ha dado esperanza, o si simplemente les ha entretenido durante estos minutos que hemos compartido juntos, les pido que no olviden darle like a este video, suscribirse al canal para escuchar más historias como esta, y compartir esta historia con sus familiares y amigos que puedan necesitar escuchar que es posible enfrentar a los abusadores y ganar. Sus comentarios sobre lo que piensan de esta historia también son muy importantes para mí, porque me ayudan a entender cómo mis experiencias pueden ser útiles para otros, y porque me recuerdan que al compartir nuestras historias más difíciles, podemos crear conexiones humanas que nos fortalecen a todos. Gracias por escuchar, gracias por su apoyo, y recuerden siempre que ustedes también tienen el poder de enfrentar cualquier desafío que la vida les presente, sin importar cuán imposible pueda parecer al principio. Pero antes de despedirme completamente, quiero contarles qué pasó después, porque la vida siguió, y las consecuencias de esta experiencia fueron mucho más profundas de lo que cualquiera de nosotros había imaginado. 6 meses después del juicio, cuando ya pensaba que todo había terminado y que podríamos seguir adelante con nuestras vidas en paz, recibí una llamada telefónica que cambiaría nuevamente mi perspectiva sobre toda esta experiencia, pero esta vez de una manera completamente inesperada y extraordinaria. La llamada era de una mujer llamada Isabel Ramírez, que trabajaba para una organización nacional de derechos de los ancianos, y me explicó que había escuchado sobre mi caso a través del detective Morales, y que quería hablar conmigo sobre la posibilidad de convertir mi historia en parte de una campaña nacional para concientizar sobre el abuso de ancianos. Al principio pensé que era algún tipo de estafa, porque durante todos los meses después del juicio, había recibido varias llamadas de personas que afirmaban ser periodistas o investigadores
pero que en realidad estaban tratando de obtener información personal para propósitos dudosos. Pero Isabel me envió credenciales oficiales de su organización, referencias de otras personas con las que había trabajado, y cuando finalmente acordé encontrarme con ella en persona, me di cuenta inmediatamente de que era completamente legítima y que su interés en mi historia era genuino. Me explicó que habían estado buscando casos específicos que ilustraran los diferentes tipos de abuso que enfrentan los ancianos, y que mi situación era particularmente valiosa porque demostraba no solo los métodos que usan los abusadores, sino también las estrategias efectivas que las víctimas pueden usar para protegerse y buscar justicia. Lo que más me impresionó de Isabel era que ella misma había pasado por una experiencia similar con su propio hermano, que había tratado de apoderarse de la casa de sus padres usando tácticas muy parecidas a las que Javier había usado conmigo, y que había dedicado su carrera profesional a ayudar a otros ancianos que enfrentaran situaciones similares, después de ver cómo el sistema legal había fallado inicialmente en proteger a su familia. Su organización había ayudado a cientos de familias durante los últimos 10 años, y estaba trabajando en cambios legislativos que harían más fácil para los ancianos defenderse contra este tipo de abuso. Durante nuestra primera reunión, que duró más de 3 horas, Isabel me explicó que el abuso financiero de ancianos era uno de los crímenes de más rápido crecimiento en el país, que las pérdidas económicas para las víctimas se contaban en miles de millones de euros anualmente, y que la mayoría de los casos nunca eran reportados porque las víctimas sentían vergüenza, miedo o simplemente no sabían dónde buscar ayuda. También me dijo que los abusadores más comunes no eran extraños o estafadores profesionales, sino miembros de la propia familia de las víctimas, exactamente como había sido mi caso. Lo que realmente me convenció de trabajar con Isabel fue cuando me mostró las estadísticas sobre cuántos casos similares al mío ocurrían cada año, y me di cuenta de que si mi historia podía ayudar a prevenir que aunque fuera una sola familia pasara por lo que nosotros habíamos pasado, entonces valía la pena compartirla con una audiencia más amplia. Acepté participar en su campaña, pero con la condición de que Elena también pudiera participar si ella quería, porque sentía que su perspectiva como alguien que había sido manipulada por él abusador era igualmente importante para ayudar a otras familias a reconocer las señales de advertencia. Elena inicialmente estaba muy nerviosa sobre la idea de hablar públicamente sobre su experiencia, porque sentía mucha vergüenza por haber sido engañada por Javier y por haber participado, aunque involuntariamente, en sus planes para perjudicarme. Pero Isabel le explicó que su historia de reconocer la manipulación y encontrar el coraje para escapar de ella era exactamente el tipo de mensaje que podía ayudar a otras personas jóvenes que pudieran estar en relaciones abusivas sin darse cuenta. Después de varias conversaciones con Isabel, y con mi apoyo y el de Roberto y María, Elena finalmente acordó participar en la campaña, y juntas desarrollamos una presentación que cubría tanto mi perspectiva como víctima del abuso, como su perspectiva como alguien que había sido manipulada para participar en ese abuso sin entender completamente lo que estaba pasando. Nuestra primera presentación fue en un centro comunitario local, para una audiencia de apenas unas 30 personas, pero la respuesta fue tan positiva y tan emocional que supimos inmediatamente que estábamos haciendo algo importante. Durante los meses siguientes viajamos por toda España, hablando en centros para ancianos, universidades, conferencias legales y seminarios para trabajadores sociales, compartiendo nuestra historia y educando a las personas sobre cómo reconocer, prevenir y responder al abuso de ancianos. En cada presentación conocíamos a personas que habían pasado por experiencias similares y gradualmente comenzamos a construir una red de sobrevivientes que se apoyaban mutuamente y que trabajaban juntos para educar a otros. Una de las cosas más gratificantes de esta experiencia fue conocer a Roberto Sánchez, no mi vecino Roberto, sino otro Roberto que había ayudado a su vecina anciana cuando el hijo de ella estaba tratando de forzarla a vender su casa para pagar sus deudas de juego. Este Roberto había usado tácticas similares a las de mi Roberto, documentando el comportamiento abusivo y ayudando a su vecina a encontrar asistencia legal, y ahora trabajaba como voluntario para la organización de Isabel, ayudando a entrenar a otros vecinos y miembros de la comunidad sobre cómo reconocer y responder cuando sospechen que un anciano está siendo abusado. A través de estas presentaciones también conocimos a docenas de profesionales que trabajaban en diferentes aspectos de la protección de ancianos, desde trabajadores sociales hasta oficiales de policía, desde abogados hasta médicos,
y me di cuenta de que había toda una comunidad de personas dedicadas a proteger a los ancianos, pero que frecuentemente no tenían suficientes recursos o apoyo para hacer su trabajo efectivamente. Nuestra historia se convirtió en una herramienta que estos profesionales podían usar para educar a otros sobre las realidades del abuso de ancianos y la importancia de tomar en serio las denuncias cuando las víctimas finalmente encuentran el coraje para hablar. Pero tal vez el momento más significativo de toda esta experiencia fue cuando recibimos una carta de una mujer llamada Ana Martínez, de Valencia, que nos escribió para decirnos que había escuchado nuestra presentación en un video en línea y que había reconocido inmediatamente que su propio yerno estaba usando exactamente las mismas tácticas que Javier había usado conmigo. Ana nos explicó que su yerno había estado presionándola durante meses para que le transfiriera su apartamento, usando los mismos argumentos sobre su edad y su supuesta incapacidad para vivir sola, y que después de escuchar nuestra historia, había encontrado el coraje para buscar ayuda legal. Con la asistencia de la organización de Isabel, Ana pudo conseguir representación legal gratuita, documentar el comportamiento abusivo de su yerno y finalmente obtener una orden de restricción que le prohibía contactarla o acercarse a su propiedad. Su caso nunca llegó a los extremos que había alcanzado el mío, porque ella había reconocido las señales de advertencia temprano y había actuado rápidamente, pero me escribió para decirnos que sin nuestra historia, ella probablemente habría continuado dudando de sí misma y eventualmente habría cedido a la presión. Recibir esa carta fue uno de los momentos más emocionales de mi vida, porque me di cuenta de que al compartir mi experiencia dolorosa, había podido prevenir que otra familia pasara por el mismo sufrimiento que nosotros habíamos experimentado. Ana también se unió a nuestra red de sobrevivientes y ahora trabaja con nosotros para educar a otros ancianos en la región de Valencia sobre sus derechos y sobre cómo protegerse contra el abuso. Durante el último año, nuestra campaña se ha expandido para incluir no solo presentaciones en vivo, sino también materiales educativos escritos, videos informativos y un sitio web donde las víctimas de abuso pueden encontrar recursos y apoyo. Elena se ha convertido en una defensora particularmente efectiva para las personas jóvenes que pueden estar en relaciones abusivas, porque puede hablar desde la experiencia personal sobre cómo la manipulación puede ser tan gradual y sutil que la víctima no se da cuenta de lo que está pasando hasta que es demasiado tarde. Roberto, mi querido vecino que salvó mi vida de tantas maneras, también se ha involucrado en la campaña y ahora entrena a otros miembros de la comunidad sobre cómo ser vigilantes por sus vecinos ancianos y cómo documentar evidencia de abuso si sospechan que está ocurriendo. Su experiencia como electricista le ha dado una perspectiva única sobre las diferentes maneras en que los abusadores pueden sabotear los servicios básicos para forzar a las víctimas a abandonar sus hogares, y ha desarrollado un protocolo específico que otros técnicos pueden seguir cuando sospechen que los problemas de servicios públicos pueden ser resultado de sabotaje intencional. María también se ha convertido en una parte importante de nuestro trabajo, especialmente en el apoyo a las familias después de que el abuso ha sido identificado y detenido, porque ella entiende los desafíos únicos de reconstruir las relaciones familiares, después de que han sido dañadas por la manipulación y el abuso. Su experiencia criando a sus propios hijos y manteniendo un matrimonio fuerte y saludable le ha dado herramientas valiosas para ayudar a otras familias a sanar y a establecer límites apropiados. El trabajo que estamos haciendo ahora ha dado sentido a todo el sufrimiento que pasé durante aquellos meses terribles cuando pensé que iba a perder mi casa, mi dignidad y mi relación con mi hija. Al convertir mi experiencia personal en una herramienta para educar y proteger a otros, he podido transformar algo que fue profundamente doloroso en algo que tiene propósito y valor para la comunidad en general. Isabel me dice regularmente que mi disposición para hablar abiertamente sobre lo que pasé ha inspirado a docenas de otras víctimas a buscar ayuda, y que los cambios legislativos en los que estamos trabajando eventualmente protegerán a miles de ancianos que nunca sabrán nuestros nombres, pero que se beneficiarán de las batallas que libramos y ganamos. Esa perspectiva me da una satisfacción profunda, porque significa que el ataque de Javier contra mí, aunque fue cruel e injusto, finalmente resultó en algo que beneficia a muchas más personas de las que él jamás pudo haber dañado. En cuanto a Javier mismo, ocasionalmente recibimos informes sobre él a través del sistema de justicia, y aparentemente ha tenido dificultades significativas para reajustarse a la vida después de la prisión. Su récord criminal hace que sea difícil para él encontrar trabajo, especialmente en trabajos que involucren contacto con personas mayores, y según entendemos, se mudó a otra región del país, donde nadie conoce su historia. Elena ocasionalmente se pregunta cómo le está yendo,
no porque sienta algún afecto residual por él, sino porque cree que entender su situación actual la ayuda a procesar completamente lo que pasó entre ellos. El detective Morales se ha mantenido en contacto con nosotros y nos informa que nuestro caso se ha convertido en un estudio de caso que se usa en el entrenamiento de nuevos detectives sobre cómo investigar casos de abuso de ancianos. Dice que la calidad de la evidencia que Roberto fue capaz de recopilar y la disposición de todos nosotros para cooperar completamente con la investigación hizo que fuera uno de los casos más fáciles de procesar que había visto en su carrera, y que ahora usa nuestro ejemplo para entrenar a otros oficiales sobre la importancia de tomar en serio estos casos desde el principio. Mi casa, por cierto, nunca se ha visto mejor. Roberto ha continuado haciendo mejoras y actualizaciones durante los últimos 2 años, no solo al sistema eléctrico, sino a toda la infraestructura. Y ahora tengo una casa que es más segura, más eficiente y más cómoda de lo que había sido en décadas. Pero más importante aún, cada mejora que hacemos es una afirmación de que esta sigue siendo mi casa, mi hogar, el lugar donde pertenezco y donde viviré el resto de mi vida en mis propios términos. Elena y yo hemos desarrollado una relación que es en muchas maneras más fuerte y más honesta de lo que era antes de toda esta experiencia, porque ahora hemos pasado juntas por algo realmente difícil y hemos emergido del otro lado con una comprensión más profunda de nosotras mismas y de la otra. Ella a menudo me dice que aunque lamenta profundamente haber sido manipulada por Javier, está agradecida de que la experiencia le enseñó a reconocer las señales de una relación abusiva y le dio las herramientas para protegerse en el futuro. También hemos empezado nuevas tradiciones familiares que incluyen a Roberto y María y sus hijos, porque todos nos hemos dado cuenta de que la familia que elegimos puede ser tan importante y tan fuerte como la familia en la que nacemos. Nuestras cenas dominicales ahora incluyen a toda nuestra familia extendida elegida, y son algunos de los momentos más felices de mi semana, llenos de risas, buena comida y el tipo de conversaciones profundas y significativas que solo son posibles entre personas que realmente se conocen y se cuidan mutuamente. Así que al final, la historia que comenzó con un hombre cruel tratando de robarme mi casa se ha convertido en una historia sobre la construcción de una comunidad, sobre la importancia de la solidaridad entre vecinos, sobre el poder de convertir experiencias dolorosas en herramientas para ayudar a otros, y sobre la realidad de que nunca es demasiado tarde para empezar un nuevo capítulo en la vida, sin importar cuántos años tengamos o cuántos desafíos hayamos enfrentado.